Hola a todos, soy Diego Molano y hoy voy a responder las preguntas que ustedes hacen en las búsquedas en Google sobre Diego Molano. Aquí tenemos una que me preguntan siempre, Diego Molano, el protestódromo. El protestódromo fue una sátira que yo hice cuando fui concejal para burlarme de todos aquellos que estaban bloqueando las vías y que generaban trancones y que hacían caminar por horas, pero era una sátira. Sin embargo, la izquierda, como siempre, buscó desdibujar y desinformar, pretendiendo mostrar que yo realmente quería construir un protestódromo. Esa era una sátira. Lo que pasa es que ahora no hay que preocuparse porque ya el presidente Petro me quitó esa idea y montó el protestódromo en el Palacio de Nariño. Eso es lo que realmente está pasando hoy. Diego Molano, el escritor. Sí, me ha gustado escribir, he escrito 3 libros, uno que se llama Responsabilidad Corporativa y Espíritu Empresarial, uno que se llama Transformación Social y Coordinación Interagencial, pero el último que escribí se llama Bajo Amenaza, la cara oculta del estallido social, entre comillas, que golpeó a Colombia. Es una historia que cuento y relato sobre qué pasó durante el supuesto estallido social y cómo eso fue una amenaza contra la institucionalidad. Es un libro que lo hago como exministro de Defensa, no solo para contar qué pasó, sino la perspectiva del ministro de Defensa y cómo los soldados y policías recuperaron la tranquilidad del país frente al bloqueo y al vandalismo. Diego Molano, esposa, sí, mi esposita maravillosa, Marcela, tenemos 2 hijos, Sofía y Juan Felipe, una familia maravillosa. Marcela es el amor de mi vida y además es una gran profesional. Diego Molano, color de ojos verdes, y cuando en general a veces me dicen que son azules, pero la verdad es que siempre me preguntan por el color de los ojos, son verdes. Diego Molano, ¿qué toma? Me imagino que tomo en general café, pero si es de rumba me gusta el tequilita, el aguardiente también, por ahí de vez en cuando. Diego Molano, Twitter. Sí, @Diego_Molano es el Twitter, es la red social que más utilizo, en la que más actividades para comunicar nuestra campaña, para presentar nuestras propuestas a la ciudadanía, y ahora ha sido muy activa, especialmente con todos estos debates que se presentan virtuales. ¿Cuál es su plan favorito? Mi plan favorito es con la familia, con Sofía, con Juan Felipe y con Marcela. Cada semana uno toma una decisión de un restaurante, un sitio donde podemos ir a comer cada uno en familia. Eso lo hacíamos mucho, ahora en campaña no lo estamos haciendo tanto, pero ese es el plan favorito, poder comer en familia. Diego Molano y Gustavo Bolívar, nada que ver. Gustavo Bolívar para mí es el mayor enemigo de Bogotá. Lo que pasa es que ahora tiene miedo de debatir conmigo, entonces ya casi ni lo veo porque los debates le ha dado miedo salir a debatir, especialmente cuando uno le plantea lo de la primera fila, hoy ya huye. Y la verdad es que Gustavo Bolívar tiene que responder por lo que pasó en Bogotá con la primera línea. No le gusta que hablen de eso, lo cité a un debate, le dije, bueno, si no le gusta que hablen de la primera línea, vamos a un debate, hablar solo de Bogotá y de propuestas de Bogotá, porque él dice que yo le saco de esos temas de la primera línea porque no tengo propuestas para Bogotá. Lo he citado y aquí le estoy esperando todavía, nada que llega, todavía tiene miedo de debatir. ¿Cómo será si quiere capturar a los criminales en Bogotá? Fobia. Realmente no tengo ninguna fobia, o sea, no siento yo que tengo alguna fobia así especial. Memes, Diego Molano, memes. Los memes. Yo creo que los memes que más me han sacado recientemente son memes relacionados con máquinas de guerra que lo utilizan mucho cerca y distorsionan. Solo para contarles una historia, yo fui ministro de Defensa, las fuerzas militares hacen operaciones militares en contra de la guerrilla. Se hizo una operación militar y allí, por supuesto, se hizo una operación para neutralizar a unos miembros de la guerrilla que estaban en la mitad de la selva y que querían hacer un ataque a una población. Y allí yo mencioné que los guerrilleros convierten en máquinas de guerra a los jóvenes. Y lo hice porque cuando estuve en el ICF conocí a una joven que había estado en la guerrilla. Ella me dijo, a mí me convirtieron en máquina de guerra. Por eso yo utilicé ese término, me convirtieron en máquina de guerra. Es el meme que más me hacen. Estudié en un colegio oficial que se llama el Colegio Patria. Estudié administración de empresas en la Universidad del Rosario. Hice una especialización en integración internacional en la Universidad Javeriana. Además, una maestría en administración pública
en la Universidad de Columbia en Nueva York y siempre me ha gustado estudiar temas urbanos. De hecho, soy profesor universitario en el Rosario y ayuda a crear una carrera que se llama Gestión y Desarrollo Urbanos, porque yo creo que el manejo de las ciudades tiene que ser una ciencia y una profesión que ayude a mejorar la condición de vida de las personas. Diseño de sonrisa no, la normalita con la que nací. Esa es la que tengo. Animal con el que se identifica el león, siempre me he identificado con el león, el rey de la selva. Viajes, sí, me gusta viajar mucho. Especialmente en Colombia tenemos un propósito nuevamente en familia de conocer un sitio de Colombia nuevo al año. No nos gusta repetir viajes y hemos visitado sitios espectaculares. Les recomiendo dos si van a viajar en Colombia. Vayan a Nuquí, en la Ensenada Utría. Es el mejor sitio espectacular del Pacífico, especialmente cuando hay avistamiento de ballenas, es maravilloso. Y el otro sitio que les recomiendo mucho es Boyacá. Mi familia es de Boyacá. En Boyacá hay un pueblito que se llama Tibasosa. Es un pueblito donde mandan las mujeres, es espectacular, péguense una pasadita por allá, que es muy chévere. Amor platónico, Marcela, como siempre. Yo pues conocí a Marcela cuando tenía como 19 años, duramos 5 de novios, llevamos 25 de casados, toda la vida con ella. Ese es mi amor platónico. Deporte favorito, me gusta correr. Alguna vez trabajé en el acueducto de Bogotá y en esa época patrocinamos la media maratón. Eso fue como en el 2002 y desde el 2002 hasta ahora he venido corriendo las medias maratones. Me gusta correr y trotar, ese es como mi deporte favorito. Ropa. Yo era funcionario público muy formal que utilizaba corbata todo el tiempo desde hace como unos 5 o 6 años me liberé, no utilizo corbata. Entonces me gusta utilizar en general blazer, mucho jean con el blazer y sin corbata. Y ahora esos zapatos que son medio zapatos tenis me parecen chéveres. Serie favorita, la serie que más me gusta, hay una que es de política, me gusta mucho, que se llama House of Cards. Nos vimos con mi familia una serie que es la serie de, y se me olvidó el nombre ahorita, de un avión que cambia de tiempo, se me olvidó el nombre de esa serie, pero esa es la que más nos gusta. Artista favorito, me gusta mucho Fonseca, no solo las canciones, sino además que es cachaco, es rolo, es bogotano, entonces me gusta mucho. Disfraz de niño me disfrazaba mucho y el que más recuerdo es con un concurso de disfraces que hubo en el barrio donde yo vivía, que es aquí en Quirinal, al pie de Pablo VI. Hicieron un concurso de disfraces y ahí nos disfrazamos con mis primos, somos todos Molano Ponte, somos hijos de 2 hermanos con 2 hermanas y nos disfrazamos de Kiss y nos ganamos el concurso. Entonces a mí el disfraz favorito que yo tuve en esa época fue de Kiss. Cocino especialmente changua, es una changua espectacular. Mi abuela María me enseñó a hacerla, es la que más rico me queda, es la que le cocino principalmente a mi familia cuando los domingos tenemos tiempo. Es un secreto especial, se los voy a contar. La gran diferencia entre la changua otra con la changua de la abuela María es que ella, mientras que está hirviendo, separa la clara de la yema la rebulle muy bien y se la echa a la changua cuando está cocinándose, entonces queda así amarillita, grumosita, queda muy rica. Y lo que hace es pone la almojábana y el queso separado y luego se lo echa todo encima cuando ya termina y eso queda espectacular. Nos queda pendiente la prueba de la changua. Ah, bueno, eso sí, claro. Un chiste que se sepa, que nos quiera compartir. Un chiste. Me acuerdo, el único que me acuerdo es, habían tres gaticos. Entonces se encontraron los 3 gaticos y vieron una gata y le dicen los gaticos a la gata, vamos a y entonces vieron a la gata y la gata ¡ah! Y los 3 gaticos corrían y corrían y corrían detrás de la gata ¡ah! Y los corrían y corrían. Entonces le dice un gatico a los otros 2, oye, ¿sabe qué? Yo una vuelta más y me voy a dormir. ¿Listo? ¿Ah? Muy chivo que. Pero esto es ¿no? Eso es bueno, ¿no?